días otra vez. Un gusto estar con ustedes y estar a los pies de Jesús, aprendiendo de Él. En nuestra serie de sermones hemos estudiado eso, los 5 hábitos del discipulado. ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? Y hoy vamos a escuchar una lectura del llamamiento de un discípulo, Mateo. Leemos de Mateo capítulo 9. Al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa eso. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta es la palabra del Señor. ¿Por qué Mateo? ¿Por qué Jesús llamó a Mateo? ¿Por qué comió y cenó con Mateo? Ciertamente había mucha gente que tenía esa pregunta en ese día. ¿Por qué Mateo? Ciertamente había bastante gente en esa ciudad, probablemente, que conocían a Dios desde su niñez. Había bastantes personas que podrían ser discípulos de Dios, que habían conocido la palabra de Dios, habían asistido a la iglesia por mucho tiempo. Pero ¿por qué Jesús escoge a Mateo? Los fariseos querían saber también por qué no solamente habla con Mateo, pero por qué cena con él. Porque pues Mateo estaba tan entusiasmada que invitó a sus amigos, sus compañeros de trabajo a una cena con Jesús. Y Jesús no dijo: ay, no, tanta gente pecaminosa, no voy. Pero estaba sentado con ellos, comiendo con ellos, hablando con ellos. Y los fariseos y otros querían saber por qué. Son gente mala. ¿Y sabe qué pensaron la gente? ¿Qué pensó la gente de los recaudadores de impuestos? Como eran los peores. ¿Por qué? Pues porque trabajaron por el gobierno romano primero. Pero también fueron conocidos por defraudar a su gente, por pedir más de lo necesario, por ser ricos y por defraudar a su propia gente. Entonces esa gente fue bien pecaminosa. Y también pues Mateo, la gente lo pensó como una paria. ¿Por qué Mateo? Pues eso es lo que dijo Jesús al fin de la historia. Explica su razón. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y también dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús quería que toda la gente sepa que su propósito no fue a venir como un agente que busca talento, como alguien que iba a leer y mirar el currículum de cada uno para escoger los mejores. No, vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Jesús quería que todos supieran que Él vino como Salvador, como rescatador. No como alguien que solamente da buen consejo y que invita a los que son buenos para ser mejores. Él vino por los malos, por los pecadores. Y Él quería que todos sepan que eso es su propósito.
Y entonces es bueno decir aquí, hoy, todos los que están aquí, todos aquí que pues, si te consideras un cristiano, un discípulo de Cristo, un creyente, no eres parte de la familia de Dios por su propio mérito. No eres parte de la familia de Dios porque eres bueno, porque Dios te escogió, porque eres pues, del 10%, lo mejor. No, ni yo tampoco. Si estoy en la familia de Dios, estoy aquí por pura gracia. Estoy en la familia de Dios por el sacrificio de Cristo en mi lugar. El trabajo, la obra completa de Cristo. Por eso estoy parte de su familia, no por mis buenas obras, no porque yo tengo un sistema de valores mejor que otras personas, pero por gracia, por pura gracia, un regalo de Dios. Eso es un poquito ofensiva, ¿no? A nuestros oídos oír eso, que no soy bueno, Dios no me escogió porque soy bueno, eso es ofensiva, ¿no? A nuestros oídos. Pero confíame, tú quieres que la salvación sea por gracia. ¿Sabes qué? Si la salvación viene por gracia, si la salvación viene por la muerte y la resurrección de Cristo, por eso puedes tener confianza en tu salvación. Puedes tener certeza en su salvación, porque Cristo ya lo hizo. Todo se ha cumplido. Cristo ya lo ha hecho. Pero si mi salvación depende de mis buenas obras, mi obediencia, mi éxito, pues ahora mi certeza, ¿dónde está? Mi confianza, mi seguridad, si depende de mí, no puedo estar seguro. Necesito un Salvador que vino por pecadores y una salvación que viene por pura gracia. El amor inmerecido de Dios. La Biblia lo describe así en 2 Timoteo. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. No lo merecemos, todo el crédito va a Dios, y es tan claro que Dios dice, yo te salvé antes de su nacimiento, yo planeé su salvación antes del nacimiento del mundo. Dios lo hizo, tanto que lo hizo antes de que creó el mundo, estaba pensando en ti. Antes de que creó la luz, estaba pensando en ti. Estaba planeando su salvación. Qué bonito es eso, ¿no? Entonces, qué bonitos son las palabras de Cristo cuando dice que Él vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Entonces, ¿qué debe ser nuestra actitud a estas palabras de Cristo? Creo que esa advertencia que he visto va a describirlo. Este año miles de hombres morirán por culpa de su terquedad. ¿Han visto algo así? La idea es que hay muchos que por terquedad, por decir, pues estoy bien, no necesito eso, no necesito ir a mi visita con el doctor, no necesito esa prueba, todo está bien. Por eso no van a recibir lo que necesitan del doctor, la medicina que necesitan, la prueba que va a mostrar que hay alguna dificultad o algo. Hay personas que van a morir por algo que podría ser prevenido. Pero también alguien escribió algo más. No moriremos. Así es la terquedad, ¿no? Pero también podríamos pensar en eso como está más o menos espiritualmente. También. Si no podemos confesar y admitir que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador, vamos a perder la oportunidad de recibir la salvación. Los fariseos en la historia no pensaban que necesitaban de un Salvador. Pensaban que eran justos, que habían vivido vidas buenas y por eso Dios iba a aceptarles. ¿Quién salió de la historia sin un Salvador? Los fariseos.
Pero Jesús vino para los enfermos. ¿Qué actitud queremos tener? Es pensar, Dios, te necesito. No necesito que tú me ayudes un poquito. Te necesito a salvarme completamente. Cada hora, cada día, Dios, te necesito. Necesito una salvación completa, no la mitad, no 90%, 100%. Te necesito, Dios, porque soy pecador. Yo sé cuáles son mis pecados. Yo sé que es mi culpa. Yo sé que no puedo vencer el pecado. Necesito un Salvador. Y qué bueno que es exactamente lo que hizo Jesús. Es la razón por la cual vino. Para ser un Salvador. No solamente alguien que da buen consejo. Pero Él vino a rescatarnos. Él vino a llamarnos, dijo. Dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Por qué usó esta palabra, llamar? También lo leímos en 2 Timoteo. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. ¿Por qué usa la palabra llamar? Pues llamó a Mateo de su vida como recaudador de impuestos y a una vida nueva. Cuando la Biblia habla de alguien que Dios llama, cuando Dios habla de nosotros, llamados, siempre hay algo de que Dios nos llama y nos llama a algo. ¿Okay? Nos llama de nuestra vida vieja y a una vida nueva. La Biblia lo describe así. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Dios nos salvó, nos llamó de la oscuridad, de las tinieblas a la luz, de la oscuridad de incertidumbre, a la luz de saber quién es Dios y cuál es su voluntad para nosotros, de las tinieblas de no conocer a Dios, a la luz de saber quién es Dios y cómo es, de las tinieblas de la incredulidad, a la luz de salvación y de confiar en Dios, a la oscuridad de las prioridades de este mundo que siempre está enfocado en lo que necesitamos para hoy o los placeres de hoy, a una vida de propósito eterno en que nos enfocamos en lo que, verdad, es lo más importante, que tiene un impacto eterno. Dios nos llamó de las tinieblas a la luz. Cuando Dios nos llama a la fe, cuando Dios nos llama a ser discípulos, siempre nos llama de algo a algo nuevo. Entonces es bueno para nosotros preguntar, ¿cómo Dios me está llamando hoy? ¿A cuál tipo de vida Dios me está llamando hoy? Es bueno preguntar eso. Pues como otro versículo que lo describe en 1 Tesalonicenses, dice, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Entonces, ¿a qué Dios está llamándome? Como discípulos de Cristo en ese mundo, ¿cómo Dios me está llamando a vivir hoy? Y sí, es bueno preguntar eso. ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo vivir? No a preguntar para decir, ¿cómo debo vivir para que Dios me salve? Pero, soy salvo. Soy salvo. ¿Cómo voy a vivir ahora? ¿Cómo voy a vivir ahora? Es buena pregunta. Y Dios nos da buen consejo, buena dirección en su palabra. Una ilustración para explicarlo. Cuando Jesús nos salvó, imagina que si estuvieras en un pozo hondo, estás al punto de ahogarse y Jesús te salva. No nos salva por vaciar el agua del pozo y decir, pues, ok,
Eres salvo, estás bien, quédate aquí, todo está bien. No, Jesús nos rescató y nos dijo, sígueme. Cuando Dios nos llama a la fe, no solamente nos salva y dice, pues si quieres vivir como antes, está bien, no quiero molestarte. No, Jesús nos llama de las tinieblas a la luz. Nos llama a algo distinto, a algo nuevo, a una vida de propósito. No una vida cómoda, no una vida fácil, una vida de propósito. Una vida a veces difícil, pero una vida que sigue a Cristo. Eso es lo que a que Dios nos llama. Entonces hoy tengo una aplicación de esta idea de Dios quiere que sigamos a Cristo. ¿Cómo lo hacemos en la vida? Vamos a hablar de eso. Habla con la gente. Es una manera de seguir a Cristo. Y antes de hablar de lo específico, ¿cómo Jesús habló con la gente? ¿O con quién habló Jesús? ¿Sus discípulos? ¿Con sus discípulos? Sí. ¿Sus amigos? Sí. ¿También con los recaudadores de impuestos? ¿Los rechazados? ¿Los pecadores? Sí. ¿Con los fariseos? ¿Los que rechazan a Él? ¿Los que siempre tenían algo malo que decir? Sí. Todavía sí. Entonces, lo primero es que quiero que tengamos la misma perspectiva que tiene Cristo en cuanto a la gente a nuestro alrededor. Es decir, que no hay nadie en mi vida, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi familia. No hay nadie que está debajo de mí. No hay nadie que Dios no ama. No hay nadie que pueda decir, ellos, no vale la pena, no vale mi tiempo. No, porque cada uno es una alma que Dios quiere salvar. Una persona que Dios quiere salvar y poner en su familia. Entonces, primero quiero tener la misma perspectiva que tuvo Jesús. Pero segundo, ¿qué significa eso en la vida diaria? Eso de hablar con la gente. Es que cuando voy a Publix o lo que sea, que antes de que cada persona sale, tengo que decirles el evangelio. Y decir, ok, antes de que salga, por favor, tengo que decirte algo de Jesús. Y tú, no, ven aquí. No necesariamente. Pero ¿qué hizo Jesús en su vida? Jesús no solamente estaba predicando a grupos grandes. ¿Sabe lo que hizo muchas veces? Contestó. ¿Y qué significa eso? Que estaba escuchando. Que no solamente estaba hablando, pero estaba escuchando a las preguntas de otras personas, a sus historias. Y tal vez con su personalidad eres una persona más introvertida y piensas, eso de hablar con la gente, no sé si eso es para mí. Pues escucha bien entonces. Sea una persona que escucha bien a la gente a su alrededor. Y tal vez, después de escuchar, Dios te va a dar una oportunidad de hablar de la fe que tienes, del Salvador que tienes. ¿Quién sabe? ¿Qué significa eso de ese hábito de hablar con la gente? ¿Significa que Dios quiere que seamos más sociables? Sí. De verdad creo que eso es parte. Eso es parte de seguir a Cristo, de ser un poco más sociable. No porque ser sociable es lo que salva a uno, pero porque ser sociable nos da la oportunidad de un día tener una conversación sobre el Salvador. Y tal vez eso parece incómodo. Cuando hay esa idea de hablar con la gente a su alrededor y un día hablar sobre Cristo, tal vez te da miedo, te pone incómodo. Ok, está bien. Cristo nos llamó a lo cómodo. Cristo nos llamó a vivir una vida cómoda. Cristo nos llamó a lo que es lo más fácil. No.
los llamó a un propósito eterno. Como Dios nos ve enfocándonos en lo diario, lo más sencillo, y es como Dios nos dice, yo tengo algo mejor. Algo difícil, pero algo mejor, algo que vale la pena, algo que tiene un impacto eterno. Ven conmigo. Sí, yo sé que será difícil, pero vale la pena. Dios lo dijo a sus discípulos, así en el libro de Mateo, cuando estaba hablando de qué significa ser un discípulo. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Hay partes de ser un discípulo que serán difíciles, que serán como llevar una cruz. Pero Dios nos llama a eso. No nos llama a lo que es fácil, nos llama a lo que tiene valor, lo que tiene propósito. Entonces voy a darles tres maneras de añadir eso, de hablar con la gente. 3 maneras de hacerlo. Primero, si quieres correr o caminar, hay que poner los zapatos, ¿no? ¿Han tratado de empezar un nuevo hábito de caminar cada día o de correr cada día? Es muy difícil hacerlo si nunca pones los zapatos. También, si quieres algún día compartir con alguien las buenas noticias sobre su Salvador, hay que conocer los nombres de la gente a su alrededor. Como sus vecinos, la gente que vive en su comunidad. Tal vez su meta es, yo quiero conocer los nombres de las 10 personas que viven cerca de mí. Para que mañana pueda decir, hola Vivian, ¿qué tal? ¿Cómo está? En vez de evitar la conversación porque no sé su nombre. ¿Sabes lo que yo hago? Y mi esposa también. Usamos la aplicación Notes en nuestro teléfono y cuando conozco a una nueva persona, pongo su nombre. Y a veces digo, ¿cómo se escribe? Porque no quiero olvidar, porque olvido nombres, pero quiero recordar su nombre. ¿Y sabes lo que hacen a veces? Que tienen su teléfono. Y, ¿qué es su nombre? Y ahora tenemos esa conexión que no tuvimos antes. Pero si quieres hablar con la gente en su vida, si quieres contestar la llamada de Cristo a hablar con la gente en su vida, empieza con su nombre. Y quién sabe a dónde va en los días y semanas siguientes. Otra cosa, en el libro de Colosenses, buen consejo, buena idea de cómo tenemos esas conversaciones espirituales. Compórtanse sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. En griego, el griego en que fue escrito, dice literalmente que su conversación sea sazonado con sal. Como sazonado con el evangelio. Sazonado con las buenas noticias. Es decir, que si eres un cristiano, si confías en su Salvador, está bien si sus conversaciones suenan así. Si crees en Cristo, está bien si la gente lo oye por la manera en que hablas. Un ejemplo, ¿okay? Si mi vecino dice, ¿cómo está todo? Yo digo, pues ahora es difícil. O un ejemplo, eso no está pasando en mi vida, pero imagino, ¿no? Pues mi abuela está en el hospital otra vez, es la tercera vez y, ¿verdad? Es difícil. Pero tengo confianza en que Dios la protege y está en control. Y aunque yo no sé cuál viene en el futuro, yo sé que Dios tiene control y eso me da paz. ¿Okay? Sazonando su conversación con el amor de Dios, la confianza en Él. O tal vez me preguntan, ¿cómo está? Y digo, Dios es bueno.
Dios me ha dado tanto, más que lo que yo merezco. Y verdad, no puedo quejar de nada. La vida es buena y yo sé eso es por Dios. Entonces, estoy muy agradecido hoy. Un poquito de sal, del Evangelio, de lo bueno de Dios. Y quién sabe qué va a pasar. Tal vez alguien va a decir, ¿qué dijiste? Ese paz de que Dios tiene control. ¿Por qué puedes decir eso? ¿Por qué yo no me siento así? ¿Cómo puedes decir eso? Y tal vez tienes la oportunidad de compartir quién es Dios. ¿Por qué tienes tanta confianza en que hay un Dios amoroso? ¿Cómo sabes? Y en eso, Dios tiene otro versículo que nos ayuda. Eso de 1 Pedro. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Estén siempre preparados. ¿Estén preparados? ¿Están preparados ustedes? Ok. Tu esperanza, ¿por qué lo tienes? Dime. No, pues no voy a decirte que tiene que contestar, pero si alguien te dijo, ¿por qué tienes esta esperanza? ¿Por qué eres distinto? ¿Por qué puedes tener esperanza en un momento tan difícil? ¿Tienes una respuesta? Para muchos de ustedes, yo creo que están más listos que piensas. Si ya entiendes qué es el Evangelio, que la salvación viene por pura gracia, ya sabes más que muchos. Ya sabes la verdad que salva. Ya lo sabes. Pero tal vez si quieres estar preparado para responder, quizá podrías decir, yo quiero tomar la clase de punto de partida aquí con Pastor Steve. Y vamos a estudiar lo más importante, de el mensaje central, y eso me va a preparar. O con nuestra iglesia también. O voy a esta clase de Fe 5 en que estudiamos cómo podemos tener conversaciones espirituales con la familia en la noche. Cada noche quiero tomar esa clase porque yo sé que si quiero tener sal del Evangelio en mis conversaciones, tiene que empezar en la casa. Okay. O voy a leer un artículo, un libro, alguien que me describe si alguien me pregunta, ¿quién es Dios? ¿Por qué tienes esa confianza? ¿O cómo puedo contestar esa pregunta? Dios quiere que nosotros estemos preparados. Entonces, prepárense. Por leer la Biblia, por leer un libro, por charlar con su pastor, con otros cristianos, para decir, ¿qué dirías si alguien te preguntó? Y todo eso, yo sé que eso nos pone un poquito incómodo. Eso es difícil, eso no es fácil, pero Jesús nos ha llamado a algo que tiene propósitos eternos. Y recuerda en todo eso, no eres Dios. No eres Dios. No eres el Salvador. Eso es el trabajo de Cristo. Tú no vas a salvar a nadie, eso es el trabajo de Cristo. Pero pedimos a Dios que nos pueda usar, que nos pueda usar como mensajeros, como discípulos por pura gracia, como discípulos de Dios que invitamos a otros a seguir a Él. ¿Qué hizo Mateo? En esa lectura, Mateo predicó, Mateo explicó algo. ¿Qué hizo? Invitó a sus amigos, sus compañeros de trabajo, a conocer a Cristo. Dijo, ven conmigo, tienes que conocer a Cristo. Y eso es lo que hacemos también. No soy perfecto, solamente soy un discípulo de Cristo. Que Dios nos ayude en eso y nos bendiga en ser sus discípulos. Amén.